Muy buenos días, mi nombre es Marisol Espinosa. El día de hoy vamos a hablar sobre el tamaño de la escena. Eh, Cuando somos alertados sobre una llamada de emergencia por nuestro despachador, este suele darnos información básica sobre la situación que requiere nuestra asistencia. La evaluación de la escena, nosotros como licenciados de emergencias médicas debemos realizarla desde incluso antes de llegar a la escena o antes de bajarnos a la ambulancia. Por eso el día de hoy vamos a abarcar en esta charla los siguientes conceptos. La identificación de peligros en una escena. Vamos a determinar si una escena es segura para entrar. Vamos a revisar los mecanismos de lesión y cómo se relacionan con la condición del paciente. Y también vamos a determinar qué asistencia adicional puede ser necesaria o vamos a requerir en una escena. Cuando realizamos la evaluación de la escena, esta es la primera parte del proceso de evaluación del paciente. Comienza cuando nos acercamos a la escena, inspeccionándola para ver si hay alguna amenaza para nuestra seguridad, para la del paciente o para las otras personas que están ahí. También nos funciona para determinar la naturaleza de la llamada y decidir si vamos a necesitar ayuda de otras entidades. Sin embargo, la evolución de la escena no se limita a la primera parte del proceso de evaluación. Las consideraciones deben continuar a lo largo de la llamada de las emergencias, ya que estos eventos suelen ser dinámicos y cambiantes. Es importante tener en cuenta que es probable que la escena revele información más importante sobre lo que es el mecanismo de elección, que más adelante vamos a estar hablando sobre estos. También es importante las observaciones de las acciones que se tomen para obtener la asistencia necesaria y evitar más lesiones. Solicitar ayuda de otras entidades de ser necesario, como lo son la policía, los bomberos u otras entidades. Tomar las medidas para mantener a los transeúntes o personas alejadas del tráfico, la colisión y los pacientes, ya que esto evitaría que a poner más personas en riesgo y a su vez hay algo que es cuidar el poder del paciente. Y estamos capacitados para lo que es esta acción, tomar esta acción y estas medidas para evitar más accidentes. Como dije anteriormente, al momento de valorar la escena lo hacemos incluso antes de bajarnos de la ambulancia cuando nos estamos acercando al lugar. Podemos verificar cómo está el tráfico, si hay cables tendidos, si hay personas. Muchas veces pasa que cuando está este disturbio, las personas no están 100% enfocadas en su alrededor y pueden ser otras víctimas. Como vemos en la imagen de aquí abajo, todos van a querer ayudar a la persona que está teniendo una emergencia, pero al descuidarnos podemos ser víctimas de colisiones, de choques o de algunos otros accidentes con la inseguridad que presenta la escena en sí. Lo único que podemos predecir de las emergencias es que a menudo son imprescindibles y pueden presentar muchos peligros si no tenemos cuidado. Hay que examinar la escena, minimizar los peligros y planificar con anticipación cuál es la ayuda que vamos a proporcionar. También hay que examinar lo que es el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad u accidente. Hay que tomar las precauciones estándar apropiadas y con esto me refiero a lo que son los equipos de protección personal. Como dependiendo del caso, vamos a utilizar equipos de protección personal para cuando se hace extricación vehicular. Usualmente siempre se utiliza guantes, mascarillas, caretas, batas, etc. También vamos a determinar el número de víctimas o el número de pacientes que se presentan en cada llamada, ya que así vamos a ver si necesitamos ayuda de otras ambulancias u otras entidades que más adelante también voy a ampliar sobre el tema. Es muy importante establecer una comunicación para los recursos adicionales tempranos. Tener una comunicación constante con el centro de despacho para saber si vamos a necesitar o requerir más ayuda de diferentes ambulancias o si necesitamos una segunda opinión del doctor para lo que es la atención de los pacientes.
ya que las emergencias son imprescindibles. Hay veces en las que vamos a llegar a las escenas donde hay policías, bomberos o incluso otras ambulancias presentes de otras entidades. En una situación como esta, no se debe asumir ya que la escena es segura de por sí, o que otros se han ocupado del peligro. Siempre debemos realizar una valoración de la escena, sin importar qué ambulancia, qué entidad haya llegado primero. Hay que analizar los peligros de la escena, las precauciones del control de infecciones, los mecanismos de elección y el número de pacientes. El aumento del tamaño de la escena comienza incluso antes de que la ambulancia se detenga. Hay que observar si la escena es caótica y debemos ver esto antes de acercarnos y de nuevo antes de bajarnos del vehículo o de la ambulancia. El despachador de emergencia juega un papel muy importante, ya que este puede transmitirnos información que nos ayude a lo que es el abordaje al paciente. Eh, el despachador de emergencia es capacitado para utilizar un conjunto de preguntas para determinar la información que puede afectarlo directamente. Por ejemplo, si la persona llama e informa los peligros particulares, inmediatamente podemos obtener una asistencia especializada adicional. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona llama por un accidente automovilístico y la persona reporta que hay tranque, que la vía se encuentra totalmente congestionada, el despachador de emergencia puede despachar a la policía de tránsito para ir agilizando mientras la ambulancia llega. A medida que se acerca a la escena de la colisión, hay que mirar y escuchar otras entidades de servicios de emergencia que se acerquen desde las calles laterales. Busque signos de corte de energía relacionado con la colisión, como áreas oscuras que sugieran que los cables están caídos en la escena de la colisión. Observar el flujo del tráfico. Si no hay tráfico opuesto, hay que sospechar, ya que hay bloqueo en la escena de la colisión. Hay que buscar humo en la dirección de la colisión, que puede dar una señal de un incendio que fue provocado por la misma. Cuando ya estemos a la vista de la escena, hay que buscar pistas que indiquen materiales peligrosos escapados, como carteles, un camión dañado, líquidos que se escapan, humos o nubes de vapor. Si se ve algo sospechoso, debemos detener la ambulancia y más adelante vamos a explicar cuáles son los lugares indicados para estacionar la ambulancia en caso de incendios, en caso de químicos, de gasolina o de cables tendidos. Hay que buscar víctimas de choques en la carretera o cerca de ella, ya que una persona puede haber sido arrojada desde un vehículo cuando se salió de control, o una persona lesionada puede haberse alejado caminando de los escombros y se derrumbó cerca de la calzada o de la acera. También debemos buscar humo que no se vea a la distancia, postes de servicios públicos de luz rotos y cables caídos. Hay que estar atento a las personas que caminan por el costado de la carretera hacia la escena del choque, ya que los espectadores curiosos, en particular los niños emocionados, a menudo no se dan cuenta de los vehículos que se aproximan por detrás, por lo que también pueden ser víctimas de un accidente. Hay que estar atento a las señales de los agentes de policía y otro personal de servicio de emergencia. Pueden tener información sobre los peligros o la ubicación de las personas lesionadas. Cuando lleguemos a la escena, si el personal que está en el lugar de los hechos utiliza un sistema de comando incidentes, hay que seguir las instrucciones de la persona a cargo. El comando de incidente puede ser capaz de proporcionarnos información vital sobre las condiciones inestables, como la estabilidad de un edificio o la posibilidad del colapso del mismo. Cuando la temperatura y el clima son factores importantes, hay que asegurarse de protegerse con ropa que lo mantenga seco y a la temperatura adecuada. Hay que olfatear olores como gasolina, combustible o diésel o cualquier otro olor inusual que pueda indicar una liberación de un material peligroso. Hay que establecer las que son las zonas de peligro.
El tamaño de la zona de peligro depende de la naturaleza y severidad de los peligros producidos por las colisiones. Una ambulancia nunca debe estacionarse dentro de una zona peligrosa, ya que puede verse afectada y vamos a terminar siendo más víctimas y no vamos a poder brindar la atención a las personas que están en diversos accidentes. Hay que seguir ciertas pautas para establecer las zonas de peligro. Cuando no hay peligros aparentes, se considera la zona de peligro para exponer al menos unos 50 pies en todas las direcciones de los restos. La ambulancia estará lejos de vidrios rotos y escombros y no impedirá que el personal de servicio de emergencias que deba trabajar en él o en alrededores de restos, ya que son peligrosos. En la siguiente diapositiva voy a exponer mejor los siguientes 4 puntos de manera ilustrativa. Por lo menos aquí, cuando hay cables tendidos, la zona de peligro creada por los cables con corrientes caídos se extiende alrededor de los postes que aún permanecen en pie hasta la distancia determinada por el alcance de los cables rotos. Cuando hay un auto en llamas, una ambulancia nunca debería quedar estacionada a una distancia menor de 30 metros del vehículo que se está incendiando. Si se trata de explosivos, debe de tener una distancia de 600 metros. Cuando hay derrames de combustible, deberá quedar estacionada cuesta arriba de donde está el derrame de combustible, aunque este todavía no se haya inflamado. Si no fuera posible estacionar la ambulancia cuesta arriba, es preferible estacionarla a la mayor distancia posible. Y cuando hay sustancias químicas, la ambulancia debe estar estacionada de manera contraria a la que sopla el viento si han derramado productos peligrosos. Ahora vamos a hablar de lo que son las escenas del crimen y actos de violencia. Es importante saber que nosotros los licenciados en emergencias médicas nos enfrentamos a este tipo de atenciones muchas veces y que los riesgos de delincuencia o violencia varían. Pero es cierto que nosotros en este campo estamos expuestos a situaciones peligrosas ahora más que en años anteriores. Los tiroteos en escuelas primarias y secundarias y universidades, también en centros comerciales, ahora están más en la mente de los licenciados en emergencias médicas. Es algo que lastimosamente ocurre muy seguido y debemos saber que nunca debemos entrar en una situación violenta para brindar la atención. Hay una regla muy importante que es la regla de oro o la regla estándar de los licenciados en emergencia médica y técnicos de emergencias médicas, que es yo primero, yo segundo y yo tercero, ya que si nosotros no garantizamos nuestro bienestar, no podemos utilizar nuestro conocimiento para ayudar a otras personas. La seguridad en una escena vulnerable requiere un cuidado a medida que se acerca. Así como un cable caído indica peligro en una situación de colisión, también hay señales de peligro, de violencia que podemos observar a medida que nos acercamos a una escena, como son las peleas o voces fuertes, personas que utilizan palabras o frases amenazantes, armas visibles o en uso, signos de consumo de alcohol u drogas, un silencio insólito o el conocimiento de violencia previa. ¿Qué debemos hacer en una situación de violencia? Si observamos signos de peligro, hay acciones que debemos tomar para protegernos. Debemos retirarnos a una posición de seguridad y pedir ayuda a las entidades correspondientes. Y regresar solo después de que la escena haya sido asegurada por la policía. Y asegurarse de documentar el peligro y las acciones al despachador o al centro de despacho y decir que nos hemos retirado de la escena, ya que es una escena insegura y que vamos a brindar la atención una vez que la escena ha sido controlada por la policía. Precauciones estándar.
Mientras realizamos la evaluación inicial de la escena, hay muchos puntos importantes a considerar. Un aspecto muy importante de la protección personal y que necesitará mucho tiempo después de haber abordado cualquier peligro físico son las precauciones estándar, también llamadas aislamiento de sustancias. Es por eso que son muy importantes el uso de los equipos de protección personal, ya que las sustancias corporales, que son sangre, saliva o cualquier otro fluido o contenido corporal, pueden transmitir virus y bacterias. Las sustancias corporales de su paciente pueden ingresar a su cuerpo a través de cortes u otras aberturas en la piel. También puede ingresar fácilmente a nuestro cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca. La infección es una calle doble sentido. Por supuesto que nosotros también podemos infectar al paciente. Bueno, estos últimos años, hemos tenido lo que es el uso de protección personal más recurrido, ya que pues estamos en medio de una pandemia y el personal suele cargar o usar caretas, mascarillas, casi todo el tiempo a la hora de la atención. Anteriormente no utilizaban mascarillas en pacientes comunes, por decirlo de alguna manera, en pacientes que no presentaban sintomatología respiratoria, pero recuerden que hay virus, hay bacterias que no necesariamente las podemos ver o son fáciles de determinar la transmisión. Un ejemplo de lo que son las precauciones estándar es que cuando hay una colisión de vehículos, donde probablemente haya causado lesiones graves con sangrados, todo el personal debe utilizar guantes protectores y gafas protectoras, dado que este peligro potencial puede detectarse antes de que haya contacto con el paciente. Si un paciente requiere succión o escupe sangre, esta sería otra indicación para gafas protectoras y mascarillas. Cuando hay pacientes que tenemos sospecha o tienes tuberculosis u otra enfermedad propagada por el aire, se debe utilizar un respirador N95 o de partículas de aire de alta eficacia para filtrar las partículas del aire que el paciente exhala o expulsa. La naturaleza de la convocatoria. Después de haber pasado por todo este proceso de lo que es garantizar la seguridad de la escena y haber tomado todas las precauciones estándar apropiadas, es importante lo que es determinar el mecanismo de la lesión y la naturaleza de la enfermedad del paciente. Esto dependiendo del tipo de atención para el que nos llaman, que usualmente es información que suele dar el despachador. El mecanismo de la lesión es lo que causa la lesión. Por ejemplo, una deceleración rápida hace que las rodillas golpeen el tablero de un automóvil. Una caída sobre hielo causa la fuerza de torsión en el tobillo. Ciertas lesiones se consideran comunes a situaciones particulares. Las lesiones en los huesos y las articulaciones generalmente se asocian con caídas y colisiones de vehículos. Las quemaduras son comunes en incendios y explosiones. Las lesiones penetrantes de tejidos blandos pueden estar asociadas con heridas de balas y así sucesivamente. En esta figura podemos observar los mecanismos de lesión y las áreas del cuerpo que se suelen afectar. Aquí vemos lo que son los tipos de fuerza, la directa, las torceduras, la hipertensión, la fuerza indirecta y la flexión. Y podemos ver, según el tipo de fuerza, las partes del cuerpo que se ven afectadas. Por ejemplo, aquí al hacer un movimiento de extensión, podemos lesionar lo que son los dedos, lo que son las rodillas, el pie. Si hacemos este tipo de fuerza, que es las torceduras, podremos afectar lo que es el fémur y así sucesivamente, dependiendo de lo que es la fuerza que ejerce la parte del cuerpo. Cuando hablamos de colisiones en vehículos a motor, es importante establecer o identificar el mecanismo de lesión. Por ejemplo, una columna en dirección colapsada o doblada sugiere que el conductor
ha sufrido una lesión de la pared torácica con posibles lesiones en las costillas o incluso en los pulmones o el corazón. Un parabrisas destrozado y salpicado de sangre apunta a la probabilidad de una laceración en la frente o el cuero cabelludo y posiblemente un golpe severo en la cabeza que puede haber causado una lesión en la cabeza o en la columna cerebral. La ley de inercia dice que un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa, por ejemplo, ser detenido golpeando algo. Hay tres tipos de colisión involucradas en cada choque de vehículos motorizados. La primera colisión es el vehículo que golpea un objeto. La segunda colisión es cuando el cuerpo del paciente golpea el interior del vehículo. Y la tercera colisión ocurre cuando los órganos del paciente golpean superficie dentro del cuerpo. En la siguiente diapositiva voy a exponer gráficamente los tipos de lesiones de vehículos motorizados. En la figura A podemos ver que es el choque vehicular contra un objeto. En la figura B es cuando el cuerpo choca con el interior del vehículo. Y en la figura C podemos ver cuando hay cuando los órganos de la persona chocan adentro del cuerpo, dentro de la superficie del cuerpo, en el interior. Identificar el tipo de colisión de vehículo a motor también proporciona información importante. Aquí vamos a hablar sobre las colisiones frontales. Estos tienen gran potencial de lesiones en todas las partes del cuerpo. Dos tipos de patrones de lesión son probables: el patrón de arriba y vuelta y el patrón de abajo y debajo. En el primer patrón, el paciente sigue un camino hacia arriba y sobre el volante, comúnmente golpeando la cabeza con el parabrisas, especialmente cuando el mismo no lleva puesto el cinturón de seguridad. Este causa lesiones en la cabeza y el cuello. Además, el paciente puede golpear el pecho y el abdomen en el volante, causando lesiones en el pecho o problemas respiratorios y lesiones en los órganos internos. En el segundo patrón, podemos observar que el cuerpo del paciente sigue un camino hacia abajo y debajo del volante, típicamente golpeando sus rodillas en el tablero, causando lesiones de rodilla, en la pierna y en la cadera. Por otro lado, en las colisiones traseras, estas son causas comunes de lesiones en cuello y en cabeza. La ley de inercia establece no solo que un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa, como se discutió anteriormente, sino que también un cuerpo en reposo permanecerá en reposo a menos que actúe sobre él una fuerza externa, como un empujón o al ser sacudido. Esto explica por qué las lesiones en cuello son comunes en una colisión trasera. La cabeza permanece inmóvil mientras el cuerpo es empujado violentamente hacia adelante por el respaldo del asiento, extendiendo el cuello hacia atrás. Las colisiones de impacto lateral. Estas colisiones tienen otros patrones de lesiones. La cabeza tiende a permanecer quieta a medida que el cuerpo es empujado lateralmente, causando lesiones en el cuello, la cabeza, el pecho, el abdomen, la pelvis y los muslos pueden ser golpeados directamente, causando lesiones esqueléticas e internas. Las colisiones de impacto rotacional, en estos autos involucran que son golpeados y luego giran. El impacto inicial a menudo causa impactos posteriores. El vehículo que gira golpea a otro vehículo o un árbol. Al igual que en una colisión de vuelco, esto puede causar múltiples patrones de lesiones. En el caso de las motocicletas, las lesiones que involucran este tipo de vehículos o los vehículos todoterreno
También tienen un potencial de ser muy graves, ya que estos vehículos ofrecen al operador y a los pasajeros poca protección en caso de una colisión. Hay que determinar si el paciente llevaba casco que ofreciera cierta protección contra lesiones en la cabeza. También hay que intentar determinar si el paciente fue expulsado. En algunos casos, el operador será arrojado de la bicicleta o la motocicleta y golpeará y se lesionará constantemente las caderas, los muslos o las piernas. Las caídas. Las caídas son otra causa de lesión en la que la extensión y el patrón de daño pueden estar determinados por las características de la caída. Los factores importantes a considerar son la altura de la que cayó el paciente, la superficie sobre la que cayó el paciente, la parte del paciente que golpeó la superficie y cualquier cosa que interrumpa la caída. En las caídas, la lesión en la parte del cuerpo que entra en contacto con el suelo u otra superficie dura es solo el comienzo del trauma experimentado por el paciente. La fuerza también se transmite en las partes adyacentes del cuerpo. La directriz de los Estados Unidos, el Departamento de Salud de Servicios Humanos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que una caída de más de 20 pies para un adulto o mayor de 10 pies para un niño menor de 15 años o más de 2 a 3 veces la altura del niño se considera una caída grave por la cual el transporte del trauma a un centro hospitalario se recomienda. Esta es una pauta razonable, pero no garantiza la lesión resultante o no descarta la lesión si la caída es menor que esta distancia. Es importante observar todos los factores de la escena en comunicación con la queja del paciente, los signos vitales y los hallazgos de su examen físico. Trauma penetrante. La lesión causada por un objeto que pasa a través de la piel u otro tejido corporal. También tiene características que pueden ayudar a determinar el alcance de la lesión. Estas heridas se clasifican por la velocidad o rapidez del elemento que causó la lesión. Los artículos de baja velocidad son aquellos que son propulsados a mano, como por ejemplo los cuchillos. Las heridas de velocidad media generalmente son causadas por pistolas y escopetas. Algunos artículos propulsados con fuerza, como una flecha lanzada desde un arco compuesto o un cuchillo balístico. También causarán velocidades mayores que los mismos artículos propulsados a mano. Las balas propulsadas por un rifle de asalto o de alta potencia viajan a gran velocidad. Las lesiones de velocidad media y alta pueden causar daños en casi cualquier parte del cuerpo. Las balas causan daño de dos maneras: el daño directamente en proyectil y el daño relacionado con la presión o cavitación. El trauma de fuerza contundente. En este tipo de trauma, la lesión es causada por un golpe que golpea el cuerpo pero no penetra la piel u otros tejidos del cuerpo, como era el trauma penetrante, como por ejemplo cuando uno es golpeado por un bate o lanzado contra un volante. La energía de un golpe de fuerza contundente viajará a través del cuerpo, a menudo causando lesiones graves e incluso la ruptura de órganos o vasos internos. Hay que mantener un alto índice de sospecha, una aguda conciencia de que puede haber lesiones según el mecanismo de elección. Hay que recordar que hay que mantener la estabilización del cuello y la columna vertebral a medida que se avanza con la evaluación del paciente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la naturaleza de la enfermedad. Para comenzar a identificar la naturaleza de la enfermedad de un paciente durante el aumento del tamaño de la escena o la valoración de la escena, debemos escanear toda la escena. La información se puede obtener de muchas fuentes, como por ejemplo el paciente, cuando el mismo se encuentra consciente y orientado. El paciente es una fuente principal de información sobre su condición durante el proceso de evaluación. También contamos con los familiares o transeúntes, también conocidos como testigos. Estas personas pueden proporcionar información importante,
especialmente para aquellos pacientes que están inconscientes. Los pacientes que están desorientados o confundidos pueden proporcionar información que es parcialmente verdadera o incluso falsa. Hay que utilizar la información de todas las fuentes para armar el rompecabezas de la evaluación del paciente. La escena en sí también nos puede dar pistas y podemos ir dimensionando la escena por seguridad. Hay que tomar notas de otros factores que pueden ser pistas que nos den pistas sobre la condición del paciente. Podemos observar medicamentos, que hará una nota mental para examinar más tarde. Es posible que afecten las condiciones de vida peligrosas para este paciente en particular. Como último, pero no menos importante, debemos reconocer el número de pacientes y la adecuación de los recursos. En la parte final del aumento del tamaño de la escena, debemos determinar si tenemos recursos suficientes para manejar la llamada. Si, por ejemplo, notáramos en una colisión de dos automóviles que había al menos dos pacientes, un conductor todavía en su automóvil y el otro arrojado en el pavimento, debemos solicitar inmediatamente una ambulancia adicional. A veces se puede descubrir la necesidad de recursos adicionales, incluso en una situación que al principio no parece requerirla, como por ejemplo es posible que no sienta que una llamada médica de un solo paciente podría agravar sus recursos. Como conclusión, podemos decir que cuando se nos alerta o se nos llama para una emergencia y el despachador nos provee la información básica sobre la situación, es la primera parte. Nosotros como licenciados en medicina médica debemos encargarnos de la evaluación de la escena, que la formamos nosotros cómo se prepara una situación específica, desde el momento en que somos llamados a actuar hasta que finalmente llegamos con nuestro paciente. Debemos considerar una diversidad de cosas que, de acuerdo a la iniciación del tratamiento del paciente, darán consecuencias de lo importante que es evaluar la escena, ya que pues puede presentar peligros para todas las personas que están ahí, tanto las que brindan la ayuda como las propias víctimas. Debemos saber en qué momento debemos pedir ayuda de otras entidades, de otras ambulancias, saber cuáles son los recursos adicionales necesarios y todo esto para cuidar al paciente de una forma segura y eficaz y brindar la mejor atención. A continuación, la bibliografía. Toda esta información fue sacada del libro Emergency Care, la edición 12ª, y para ampliar el conocimiento. Muchas gracias.